Eguno, muchas gracias. Quiero empezar mi intervención haciendo llegar todo nuestro cariño a las personas cercanas a Ekain Lersundi, un joven transexual que ya se ha mencionado aquí de Ondarroa, que se ha quitado la vida con 16 años estando a la espera de recibir tratamiento hormonal. Desgraciadamente no es el primer caso, pero si queremos que sea el último y el recuerdo que hoy hacemos aquí, diferentes formaciones, sirva para algo, es necesario y además nuestra obligación prevenir este tipo de situaciones, de manera que personas como Ekain puedan desarrollarse y autodeterminarse en libertad en relación a su identidad sexual y de género, garantizándoles para ello los medios necesarios en los ámbitos sociales, sanitarios y educativos, algo que estará muy lejos de conseguirse en caso de aprobarse el texto propuesto por el PP. El Parlamento de Navarra aprobó hace unos meses una ley pionera que comienza a desarrollarse y que supone un avance importante. También este Congreso dio un primer paso en este sentido, que ahora el PP quiere vaciar de contenido con la enmienda a la totalidad que ha presentado. El texto propuesto por el PP supone un retroceso en terminología, anula la tan necesaria actuación en los ámbitos judicial, educativo, laboral e incluso cultural que el proyecto que está en trámite plantea de forma acertada. No solo eso, lo vacía de principios y contenido, anulando la tan necesaria despatologización y humanización del proceso de reasignación, negando la libre autodeterminación de las personas. Es una propuesta regresiva, contraria a los derechos humanos y carente de medidas para actuar contra la discriminación. Yo entiendo a las señorías del PP. Es políticamente incorrecto posicionarse en contra de esta ley, pero es eso lo que el texto propuesto viene a hacer. Es, en una palabra, su propuesta un insulto a la inteligencia de sus señorías, revestida de buenas palabras, vacías de contenido real y ofensiva para el conjunto de la ciudadanía, que apostamos por ser parte de una sociedad de personas libres que puedan vivir su vida como quieran y sin que ello suponga tener menos derechos que otras personas. Por eso votaremos en contra de la enmienda del PP, que esperemos, como no salga. Gracias. Por el Grupo Mixto.